creo que todos conocemos, sea que porque lo hayamos visto o porque sencillamente tenemos referencia. Todos conocemos un programa infantil y no tan infantil llamado El Chavo del Ocho. Y en ese programa, El Chavo del Ocho, yo creo que ya todos sabemos cómo lloraba Kiko, cómo lloraba el Chavo, cómo lloraba la Chilindrina. Conocemos que don Ramón debía 14 meses de renta. Conocemos que a la señora del 71 le decían bruja. Conocemos todas esas cosas del Chavo. Pero creo que si hay algo en el Chavo que no se recuerda con tanta frecuencia, era que dejaba unas buenas enseñanzas sobre algunos asuntos. Hubo en una ocasión en que el Chavo estaba resentido con Kiko, creo que era con Kiko, y él va con don Ramón con su molestia, con su rabia, y don Ramón le da una frase al Chavo que tal vez ustedes la han escuchado. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Una buena frase, una verdad, de hecho. El pasaje que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con esa frase del Chavo. El odio, el rencor jamás es bueno. Pero más que envenenar el alma, muestra que el alma está envenenada, de hecho. Muestra que el alma está envenenada por el pecado. Teniendo eso presente, que hoy vamos a hablar acerca de todo lo que Jesús tuvo que decir acerca del odio, del rencor y del asesinato, les pido que por favor me acompañen en una corta oración antes de empezar con el texto. Señor, te rogamos en esta mañana que nuestras almas no estén envenenadas, contaminadas por el odio. Ayúdanos a que nuestra alma sea limpia más y más de cualquier tipo de querella, de prejuicio, de rencilla hacia otros. Señor, tú nos quieres enseñar a vivir una vida de justicia, una vida que sobrepasa la vida hipócrita del fariseo, la vida legalista. Te queremos pedir entonces, ayúdanos a entender la verdad que quieres colocar ante nosotros hoy. Y ayúdame a mí a interpretarla y explicarla, Señor, de la manera en que tú lo enseñaste. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, nuestro sermón se titula Jesús enseña sobre el asesinato y va a tener 4 puntos. El primero es la introducción, el segundo es la enseñanza a los fariseos, el tercero es la enseñanza de Jesús y el cuarto, cómo vivir la enseñanza de Jesús. Entonces la introducción, la enseñanza a los fariseos, la enseñanza de Jesús y el cómo vivir la enseñanza de Jesús. Y en la introducción quiero recordarles de una manera resumida, pero creo que necesaria, que Jesús había dicho que Él no estaba en contra de la ley y los profetas, sino que de hecho Él venía a cumplir con la ley y los profetas. Jesús no estaba en contra del Antiguo Testamento, Él venía a cumplir con el Antiguo Testamento. Y en los últimos 2 sermones enseñamos cómo cumplió. Vimos que Jesús cumplió las profecías sobre Él mismo, que Él vivió en obediencia perfecta y sufrió el castigo por nuestros pecados, que Él cumplió la promesa de darle el Espíritu Santo a su pueblo y que Él cumple el papel de maestro, del maestro y profeta supremo sobre las Sagradas Escrituras. Y luego dijo que sus discípulos, que somos los que gozamos de todo ese cumplimiento, debemos vivir a la luz de la ley de una forma que supere a los escribas y fariseos. Entonces Jesús, noten esta relación, Jesús cumple la ley mientras los fariseos no lo hacen. Ahora Jesús nos dice a nosotros que vivamos en cumplimiento de la ley, a diferencia de cómo los fariseos no vivían o no la cumplían. La vara que nos pone, la medida que nos pone, es bastante alta. Porque nos está diciendo, si tú eres verdaderamente mi discípulo, entonces a quien tienes que seguir es a mí, no a los fariseos. Así de alto pone el asunto el Señor Jesús.
Y entonces, ¿cómo lo va a ilustrar el Señor Jesús? ¿Cómo nos va a enseñar eso que Él quiso decir de vivir en cumplimiento con la ley? Bueno, de aquí en adelante vamos a ver en el Sermón del Monte 6 comparaciones. Son 6 ejemplos que va a tomar, y quiero que tengamos eso muy presente. Son ejemplos. De ahí vamos a tener que aprender un principio que nos va a tener que servir para poder aproximarnos a los mandatos de la Escritura. Son 6 ejemplos que el Señor Jesús coloca, que son comparaciones. Y en esos ejemplos Él va a decir: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. En eso van a consistir los ejemplos. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Es una comparación. ¿Qué está comparando? Cuando Él dice, ustedes han oído que se dijo, Él está refiriéndose a lo que los fariseos enseñaban. Y cuando Él dice, pero yo les digo, Él va a actuar como el maestro de la Escritura, como aquel que cumple la Escritura y conoce el significado de lo que la Escritura verdaderamente enseña. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces ustedes que oyeron que se dijo, yo les digo, se leen como si se estuviese comparando a Moisés con Cristo, pero ese no es el caso. Él no se está comparando con Moisés, Él se está comparando con los fariseos. Los dichos, ustedes oyeron que se dijo, son dichos, esos dichos que se escuchaban en Israel eran los dichos de los fariseos. Pongámoslo de esta manera. Los dichos de los fariseos eran como los refranes populares del pueblo. Esos refranes que uno se aprende de memoria y los da por ciertos. Así eran los refranes de los fariseos. Así eran los dichos de los fariseos acerca de la ley. Ahora, en nuestras vidas tiende a pasar algo. Un refrán es cierto hasta que uno conoce una verdad que lo contradice. Uno tiende a asumir los refranes como ciertos. Hay muchos refranes que uno aprende de sus padres y uno los da por ciertos, uno los da por hechos. Eso es verdad. Hasta que llega el momento en que alguien cuestiona el refrán con verdad, con la verdad, y nos dice, mira, ¿sabes una cosa? Ese refrán no es cierto. Les voy a poner un ejemplo. Un refrán que todos conocen aquí. De tal palo, tal astilla. Ese es un refrán. La pregunta es, ¿siempre es verdad? No, no siempre es verdad. Uno lo asume en su vida durante mucho tiempo como verdad. Yo crecí asumiéndolo como verdad mucho tiempo, pero realmente no es verdad. Entonces, si le aplicáramos la fórmula de Jesús, sería más o menos así. Ustedes han oído de tal palo, tal astilla, pero yo les digo que no todo hijo es igual a sus padres. Eso es lo que está haciendo Jesús con la ley, con lo que los fariseos enseñaban sobre la ley y el verdadero sentido de la ley. Eso es lo que Jesús está haciendo en esta serie de dichos que vamos a empezar a ver. Si nosotros tomáramos muchos mitos que abundan en el cristianismo de hoy, tendríamos que aplicarle esta regla. Pero ese no es nuestro tema el día de hoy. Vamos a ver entonces qué creían los fariseos sobre el asesinato. Dice el versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pregunta, ¿no matarás no es un mandamiento? Es el 6º mandamiento, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable de juicio. ¿No es una idea que estaba en la ley? Es una idea que estaba en la ley. Génesis 9, versículo 6, por ejemplo, lo enseña. En otros pasajes de la ley se enseña la misma idea. Cualquiera que cometa homicidio será culpable de juicio. Los dos dichos son verdad. El asunto es que los dos dichos juntos no son la única verdad de lo que Jesús dijo, de lo que la Escritura decía acerca del asesinato. Esto es un ejemplo de mala teología. Ellos tomaron estos dos dichos y los juntaron, y entonces decían, todo aquel que cometa homicidio con sus manos, esto es lo que quiere decir no matarás, según el pensamiento fariseo. Todo aquel que mate con sus manos a alguien será culpable de juicio.
Era la verdad, pero no era toda la verdad. Pero no era toda la verdad. Porque la Biblia dice mucho más sobre el asesinato que esos 2 versículos. El Antiguo Testamento, en narraciones, en el mismo libro del Levítico, enseñaba que un corazón lleno de rencor puede llevar a una persona a cometer homicidio. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia diga que todo el que tiene rencor en su corazón mate a alguien. No estoy diciendo eso. Pero la Escritura lo que sí dice es que detrás del asesinato está el rencor, está el odio. La raíz del asesinato es el odio. Eso es lo que enseña la Biblia. La diferencia no la hace que una persona sea mejor que otra. La diferencia la hace Dios, que restringe el deseo pecaminoso y no siempre se llegue a consumar o llegue a avanzar a algo como tomar la vida de alguien. Pero la raíz es el rencor, la raíz es el odio, es el prejuicio. En la primera lectura vimos Caín y Abel. Y vimos cómo el Señor claramente le advirtió a Caín: mira, el deseo está delante de ti. Domina el deseo. Sin embargo, Caín no lo dominó, no se enseñoreó sobre ese deseo pecaminoso y finalmente le quitó la vida a Abel. Otro caso similar que hay en el Antiguo Testamento es el de Absalón. Absalón, hijo de David, odió profundamente a un medio hermano suyo llamado Amnón porque él tomó a Tamar, a su hermana Tamar, de manera ilícita como mujer para él. Y dice ese pasaje que Absalón guardó rencor 2 años hacia Amnón, esperando el momento para cometer venganza. 2 años. Bueno, yo he leído noticias de personas, lo he leído en mi país, afortunadamente, de personas que han esperado hasta 5 años para tomar la vida de otro. Normalmente un hermano, un familiar que asesinaron, y las personas esperan hasta 5, 6, 7 años, 7 años cultivando el deseo, 7 años odiando, 7 años de rencor, para finalmente convertirlo en un asesinato. La Biblia, con esas narraciones, dice con mucha claridad: el rencor es la raíz del homicidio. De hecho, la misma ley decía en Levítico 19, verso 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Miren cómo lo ponía junto a Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hermanos, el asunto de los fariseos es que ellos habían estrechado tanto la Escritura, habían reducido tanto todo lo que la Escritura tenía que decir sobre el asesinato, que dejaron por fuera la raíz del asesinato. No trataron con la raíz del asesinato. Y eso es lo que Jesús viene a corregir con su enseñanza. Eso es lo que Él viene a corregir. Ese era el problema de la interpretación. Entonces, ¿qué enseña Jesús? Dice el verso 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Noten que Jesús de una vez nos lleva a la raíz del tema. Dice, los fariseos decían: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo les digo que cualquiera que esté enojado, cualquiera que diga insensato y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús nos dice de una vez, es que la raíz del asesinato es el enojo injustificado. Ahora, no todo enojo es malo. Nosotros encontramos
en los mismos evangelios y tomando solamente a Jesús de ejemplo, casos de enojo justificado, casos de enojo santo. Jesús se enojó porque había convertido el templo en una cueva de ladrones. Jesús se enojó por la dureza de corazón de los fariseos. Jesús, de hecho, llamó a los fariseos insensatos por la manera como trataban con la ley. Y en ninguna de esas ocasiones Jesús pecó, porque lo que lo movía era el deseo de ver a Dios y su ley siendo honrados. En eso Jesús no pecó. Pero lo que está hablando Jesús aquí es diferente. Él está hablando del enojo pecaminoso. Él está hablando del odio, del rencor que surge por un deseo pecaminoso, malvado, hacia otra persona. Y las palabras que Jesús utiliza para describir ese deseo abarcan muy bien lo que podría llegar a pasar por la mente de uno: insensato e idiota. ¿Quién es el idiota que Jesús habla aquí? Básicamente es una persona sin cerebro. Como decir, una persona que dentro del cráneo no tiene nada. Esa es la idea de idiota aquí. Entonces, eso es un insulto. Pero la pregunta es, nosotros no hemos llegado a pensar a veces de personas que están en esa condición, que nosotros llegamos a pensar que la persona no tiene nada en la cabeza. El otro es insensato. Y el insensato es el que en el Antiguo Testamento se llama necio. A ver, el insensato o el necio es aquel que no conoce a Dios, que es un incrédulo, un impío, y vive de una manera desordenada. Nosotros a veces no hemos llegado a sentirnos mejor que otros porque ese otro es un impío, es un insensato, obtiene el justo juicio de la vida que vive. Insensatez e idiotez. Y con esas dos palabras yo creo que Jesús reúne muy bien todo lo que puede pasar por la cabeza de uno hacia una persona. O sea, o la persona es incapaz porque no tiene nada en la cabeza, o la persona es incapaz por su condición pecaminosa. Ahí Jesús lo reúne todo. Podría decir sin temor a equivocarme que básicamente todo tipo de mal pensamiento que uno tiene hacia otros, uno lo puede clasificar en una de esas dos categorías. O pensamos es un impío, o pensamos es un ignorante. Básicamente. Ahora, ¿a quiénes tenía Jesús en mente cuando dijo esto? En primer lugar, a los fariseos. Porque los fariseos eran el ejemplo por excelencia de las personas que trataban a otros como impíos o como insensatos. Solo para mencionar unos ejemplos, o en una ocasión Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos y la multitud se había alborotado en gran manera porque Jesús había estado allí, había pronunciado el discurso de que el que cree en él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y la multitud estaba conmocionada con lo que Jesús decía. Decían, ¿no será este el Cristo? ¿Acaso habrá otro que pueda ser el Cristo? ¿Y qué dijeron los fariseos? Dijeron, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Pero esta multitud, hablando del pueblo, que no conoce la ley, maldita es. O sea, básicamente dijeron, nosotros los fariseos no hemos creído en Jesús. Que toda esta masa de ignorantes crean en Jesús no es un problema, porque nosotros no hemos creído. Esa fue la idea de lo que dijeron los fariseos. En ese mismo pasaje, cuando Nicodemo dice, oiga, pero nosotros se supone que somos los jueces de este pueblo. No se supone que uno hace un juicio justo. Y le dijeron a Nicodemo, ¿y es que acaso te volviste Galileo? Investiga si de Galilea sale algo bueno. Se burlaron del mismo Nicodemo. Esa era la manera en que los fariseos trataban a la gente, todo el tiempo. Y en otra ocasión que discutieron con aquel ciego que Jesús sanó, ciego de nacimiento,
Le dijeron al ciego, tú naciste en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Lárgate de aquí. Así, palabras más, palabras menos. Ese tipo de superioridad odiosa, porque está cargada de rencor, está cargada de odio, era lo que se vivía como el pan de cada día en los tiempos de Jesús. Era común entre el pueblo. Por eso Jesús nos dice, el estándar de ustedes, mis queridos hermanos, no son los fariseos. No se trata simplemente de no matar con las manos. Es que nuestras vidas no pueden estar cargadas de semejante odio hacia otros. Lo que los fariseos manifestaban con su forma de ser era odio hacia otros. Hermanos, estamos en Estados Unidos. ¿Por cuántas razones no se desprecia aquí la gente? Color de piel. Esta mañana hablaba con Fernando del problema del color de piel. Aquí y en otros lugares. Es un problema. ¿Cómo se clasifica a la gente por color de piel? Y a veces uno cae en esos comentarios. El problema es que uno también es presa de los comentarios de otros. Y no quiero mencionar más de quién ofende a quién. Por el idioma, por las costumbres. Ese tipo de prejuicios tienen en su raíz el odio. Es lo que Jesús diría. La raíz de eso es el odio. Ya sin contar, hermanos míos, ¿cuántos problemas familiares nosotros tenemos sin resolver? Con familiares. De rencillas, de rencores viejos. Miren, yo les cuento una cosa. En la familia de mis padres, cuando ellos se reúnen a una fiesta familiar, hay licor de por medio, no son creyentes. Todo termina, ya uno sabe en qué va a terminar la fiesta y en qué tipo de conversaciones. Todo termina en los mismos reproches de unos hacia otros. Todo termina igual, siempre termina igual. Tú puedes predecir cómo va a empezar una reunión de esas y cómo va a terminar. Que si la casa, que si la esposa de no sé quién, que si el esposo de no sé cuál. Igual. Rencillas, rencores sin resolver. En el trabajo, con compañeros de trabajo, con vecinos, que porque este otro no tiene mi cultura o mi nivel económico o intelectual. Hermanos, la raíz de eso es el rencor, es el odio, es el prejuicio. Y Jesús está cuestionando eso. Y Jesús está cuestionando eso. Como diría John Stott, cito, la ira y el insulto son síntomas preocupantes del deseo de deshacernos de alguien que se interpone en nuestro camino. Nuestros pensamientos, miradas y palabras indican que, como a veces nos atrevemos a decir, desearíamos que estuviera muerto. Un deseo tan malo es una violación del sexto mandamiento. Fin de la cita. Está en la raíz de eso. Está en la raíz. ¿Nos parece demasiado radical lo que Jesús dice? Incluso a muchos cristianos les parece que es demasiado radical esa distinción que Jesús hace. Pero es que esa es precisamente la justicia radical del reino de Dios de la que Jesús está hablando. Él nos está diciendo, es que el estándar de vida de ustedes no es el de los fariseos. Es que Jesús vino a cumplir la ley para darnos un estándar más alto de vida y la capacidad de poder vivir a la luz de ese estándar. ¿Saben qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que debe hacer? Esto nos tiene que llevar de vuelta a las bienaventuranzas. Recuérdenlo. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto nos tiene que llevar a reconocer, Señor, yo reconozco que todavía estoy muy lejos de esa justicia. Bienaventurados los que se lamentan por su pecado.
Yo reconozco, Señor, que no está bien lo que pienso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, ayúdame por tu Espíritu a mejorar mis pensamientos, mis palabras hacia otros. A ver a los otros con amor, no con rencor ni con odio. ¿Y qué dice Jesús? Que esos son los bienaventurados. Los que tienen ese deseo de vivir a la luz de esta justicia. Esos son los bienaventurados, los que reconocen que no viven en ese estándar y que necesitan la ayuda del Señor para poderlo hacer. Y tienen hambre y sed para vivir de esta manera. Entonces, ese es el estándar, esa es la vida bienaventurada que Jesús nos ha dado, pero el Señor aún va más allá. Jesús es como un buen cirujano. Él ha puesto el bisturí, pero ahora tiene que hacer la herida aún más profunda. Y vamos al siguiente punto. Versículos 23 al 26. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Bueno, la justicia radical de Jesús, de la que él viene hablando, no consiste en abstenerse de matar. No consiste en guardar silencio. Ni siquiera consiste en controlar los pensamientos. ¿Ustedes han visto cuál es el énfasis de lo que Jesús está diciendo aquí? Reconciliación. Ese es el énfasis de las palabras de Jesús. Reconciliación. Los hijos del reino se caracterizan por vivir una vida de reconciliación y perdón. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y abarca todas las relaciones. Miren que en el ejemplo del templo dice tu hermano. Y en el ejemplo del adversario está diciendo un enemigo, un adversario tuyo. Está abarcando todas las relaciones humanas posibles que podamos tener. Todas. Y en los dos ejemplos, miren lo que sucede. En el primer ejemplo, una persona estaba en el templo, presentando su ofrenda. Y aquí ofrenda no es ofrenda de dinero, es sacrificio por el perdón de los pecados. Una persona estaba en el templo, presentando su sacrificio por el perdón de los pecados. Imagínenselo pidiendo perdón a Dios. Imagínenselo dando gracias a Dios por el perdón. Y en ese momento que él está llevando su ofrenda, reconociendo que Dios es quien lo perdona a él se acuerda que hay otra persona que tiene algo contra él. Ojo que el texto no está diciendo, me acuerdo que yo ofendí. Me acuerdo que otro tiene algo contra mí. ¿Y qué dice Jesús? Deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con ese que tiene algo contra ti. Eso está diciendo Jesús. Lo voy a poner en términos de la iglesia. Usted está en la iglesia, está en el servicio y se acordó que otra persona tiene algo contra usted. ¿Qué le dice Dios que haga? Vaya y reconcíliese con la persona. Vaya y reconcíliese con la persona. Hermano, los fariseos iban al templo. Los fariseos presentaban sacrificios. Los fariseos conocían las ceremonias de la ley. Muy bien las conocían. Pero su justicia no llegaba hasta allá, a buscar la reconciliación. De hecho, cuando crucificaron a Cristo, los fariseos se lo entregaron a los romanos y dijeron, lo único que les pedimos es que no lo bajen tan tarde para que no nos contaminemos en el Shabbat. Lo único que les interesaba era cumplir con la ceremonia. Pero no tenían este deseo
de reconciliación. Y allí está apuntando Jesús. Ve y reconcíliate con el que tiene algo contra ti. ¿Suena duro? Suena duro. Porque lo primero que nos pasa por la mente es, pero si él es el que está ofendido conmigo, ¿por qué yo voy a ir a reconciliarme con él? Eso es lo que Jesús está diciendo. El segundo ejemplo es el del adversario. Si nos parece que, bueno, esto es para tener una mejor vida religiosa, Jesús nos saca de la esfera del templo y nos lleva a algo tan sencillo, tan mundano, como un pleito. No sé si es comercial, si es familiar, no sabemos exactamente el ejemplo. Creo que es abierto a propósito. Creo que el ejemplo de Jesús es abierto a propósito. Lo que quiera. Usted tiene un adversario, un familiar suyo, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. Y Jesús aplica aquí la sabiduría común. La sabiduría común es, imagínese que vas de camino al juez. Tú no vas a tratar de arreglar el problema primero, antes de meterte en el problema de un juicio legal, de un lío legal. Obvio que lo vas a hacer. Obvio que tú primero vas a tratar de arreglar antes de meterte al tema de buscar la policía o un juez. Y si no, miremos lo que pasa aquí cuando nos pasó esta semana, cuando se estrellan dos carros. Las dos personas buscan de la mejor forma posible no llamar al seguro y no llamar a la policía. ¿Pasó algo? Sí. ¿Cómo está tu carro? Bien. ¿Vamos a llamar a la policía? No. Listo, cada uno por su lado. Esa sabiduría común es la que Jesús está aplicando a las relaciones. Oye, es que en la esfera natural, en la esfera de la vida, cuando tú sabes que un problema puede tener mayores consecuencias, tú lo arreglas ya. En el caso de las relaciones, arréglalo ya. Aquí está hablando de prontitud, de rapidez para resolver los problemas. Hermanos, y debo decir, hay hermanos en la fe que nos dan ejemplo en estas cosas. Ustedes recordarán la masacre que ocurrió en marzo de este año en The Covenant School. No recuerdo si, creo que era una niña que estaba haciendo transición a niño. Causó un tiroteo, mató a unos niños. Lo que poco se cuenta de ese suceso es que fueron las familias de los niños asesinados los que pagaron los gastos funerarios del niño asesino. Los pagaron. Cuando supieron que los papás de ese niño o niña asesino no pudieron pagar los gastos, las familias corrieron con los gastos. Es un ejemplo de reconciliación y de perdón. Humanamente uno diría, pero si ese fue el niño que asesinó a mi hijo, ¿por qué yo voy a pagar por los gastos funerarios de él? Bueno, estos hermanos en la fe demostraron amor, demostraron reconciliación. Y nosotros pagamos por él, para que la familia no quede endeudada. Ese es el tipo de justicia del reino de los cielos que Jesús quiere que vivamos. Esa es la justicia que supera a la de los escribas y fariseos. Esa justicia. En este momento usted podrá pensar, bueno, pastor, yo lo admito, yo tengo problemas con personas. ¿Qué tengo que hacer? Mis consejos son básicamente dos. El primero es que si su problema es con alguien con quien ya no tiene contacto, ya no tiene la posibilidad de tener contacto, vaya con el Señor y pídale perdón al Señor. Si se siente culpable de pecado por haber mantenido el rencor tanto tiempo. Ya no puede tener contacto con esa persona, pero pídale perdón al Señor. Y Él le va a perdonar y le va a dar paz en la conciencia. Pero si el caso es con alguien que usted conoce, con quien tiene relación todavía, busque la reconciliación. Busque el perdón. Esta es la justicia que supera a los escribas y fariseos.
este es el estándar que Jesús deja. Y yo lo voy a decir de manera personal, yo le doy gracias a Dios por este pasaje esta semana, porque pone el dedo en la llaga sobre la conciencia mía y sé que de cada uno de nosotros, y nos enseña que si el Señor Jesús nos vino a dar perdón, lo mínimo que nosotros podemos hacer es extender perdón y vivir a la luz del perdón, la reconciliación y no del odio ni del rencor.